En un mundo donde las tasas de natalidad están cayendo y la esperanza de vida se extiende, el futuro de las jubilaciones está en juego. Un país dividido, calles llenas de protestas y el destino de millones de personas pendiendo de un hilo. Emmanuel Macron, presidente de Francia, desató una verdadera tormenta política con su polémica reforma jubilatoria. Pero el conflicto va más allá de las fronteras de ese país. Las protestas se repiten en cada rincón del mundo donde se discute una modificación en la edad jubilatoria, una extensión en los años de aportes necesarios o en el índice de actualización de las jubilaciones. La pregunta que recorre el planeta de norte a sur es la siguiente: ¿son sostenibles los actuales sistemas de seguridad social? ¿Serán capaces los países de encontrar soluciones efectivas e innovadoras antes de que sea demasiado tarde? La reciente explosión de indignación en Francia se originó en el modo en que se aprobó la reforma. El gobierno recurrió a una herramienta constitucional excepcional que le permitió al Ejecutivo esquivar el voto del Congreso. La controvertida reforma de Macron elevó la edad jubilatoria de 62 a 64 años. Será implementada de manera progresiva de aquí a 2030. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa las 38 economías más desarrolladas del mundo, parece darle la razón al jefe de Estado francés. En distintos documentos e informes, ese foro advirtió que el peso de la población de edad avanzada crecerá en los próximos años, mientras que la población joven con capacidad de trabajar se mantendrá constante o incluso disminuirá. ¿Cuál podría ser el enfoque adecuado para afrontar este desafío? Los Países Bajos podrían convertirse en un modelo a seguir. El gobierno de ese país destina menos del 6% del PBI al sistema de jubilaciones público y garantiza una tasa de sustitución del 90% sobre el último salario, a través de un sistema que combina el sistema público de jubilaciones con el ahorro privado. Mientras tanto, ¿qué pasa en nuestra región? El envejecimiento de la población también está amenazando el futuro de nuestras jubilaciones. Actualmente, unas 57 millones de personas en América Latina tienen 65 años o más, y las proyecciones de las Naciones Unidas indican que para el año 2040 ese número se va a elevar a 111 millones. Países como Argentina, Brasil y Uruguay hoy destinan más del 10% de su PBI al pago de jubilaciones y pensiones. Recientemente, Uruguay aprobó una reforma que eleva la edad jubilatoria de 60 a 65 años de forma escalonada, tanto para hombres como para mujeres. Brasil, por su parte, implementó en 2019 modificaciones en su sistema de seguridad social, estableciendo una edad mínima de 62 años para las mujeres y 65 años para los hombres. En Argentina, donde la edad jubilatoria ya había sido modificada en la década del 90, surgen nuevos debates sobre la sostenibilidad del sistema. El índice de actualización de los saberes y las moratorias aprobadas por el Congreso para las nuevas jubilaciones generan controversia. El sistema previsional argentino alcanzó un alto nivel de cobertura. El desafío es encontrar una forma de garantizar su financiamiento sin perjudicar a los actuales y futuros jubilados. El problema en países con alta informalidad económica como Argentina es cómo garantizar un retiro digno para todos los adultos mayores, aún para aquellos que nunca pudieron trabajar en blanco y aportar al sistema. Sin una planificación cuidadosa y reformas que garanticen la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, nos enfrentaremos a una tormenta perfecta en las próximas décadas. Las futuras generaciones podrían pagar el costo de nuestra inacción. ¿Serán capaces los países de encontrar soluciones efectivas antes de que sea demasiado tarde? Bueno, amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el informe, déjennos su comentario, denle like y suscríbanse al canal. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.